Qué lindo es poder gozarnos en el Señor. Qué lindo es poder alabar al Señor, levantar nuestras manos y saber de que somos libres para poder alabarlo a Él. Amén. Hoy día quiero hablarles de algo que el Señor de alguna u otra manera venía hablando a mi vida hace ya mucho tiempo. En alguna oportunidad, incluso cuando estábamos en Frankel, lo compartí como un devocional, evidentemente mucho más resumido, pero que de alguna manera el Señor me ha ido enseñando cosas que creo que el Señor tiene para ustedes también hoy. Y este mensaje le puse por título, el título que tiene un libro, que seguramente alguno de ustedes lo ha leído, que se llama Cava más hondo. Amén. Vivimos hoy día en una generación que la verdad es que no está muy cerca del Señor. Usted sale a la calle y no escucha mucho de Dios. Escucha más, quizás de la música, quizás de los estilos, quizás de, no sé, algún estilo de vida que puede estar diciendo alguien por ahí. Hace un par de semanas atrás yo iba por la plaza y me entregaron un papelito del tarot. Hay mucha gente que está recibiendo eso. Hoy día se habla poco de Dios, pero hoy día estamos aquí, ¿para qué? Para hablar de Dios. Pero ¿saben a qué más? Para hablar de la búsqueda del Señor. Y saben, hace un tiempo atrás, para los que no saben, yo estudio agronomía, ya estoy terminando esa etapa, y estaba en una asignatura de riego, se llama riegos y drenaje esta asignatura. Y el profesor nos estaba explicando algo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo siempre le comento a algunos amigos que me pasa de que a veces cuando están hablando mis profesores, siento que es Dios que me está entregando un mensaje. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ahora les voy a mostrar y les voy a contar por qué. Escuché algo que me pareció bastante práctico para poder aplicar en la iglesia. El profesor nos dijo, existen tres formas de agua que son subterráneas. Y nosotros quedamos escuchando atentamente qué era lo que decía el profesor. Y el profesor nos dice, existen las aguas subterráneas que se denominan aguas freáticas. A usted quizás no se le hace muy conocido el término, pero quizás si le digo que las aguas freáticas son las norias, si lo conocen, que son los pequeños pozos. Y él nos dice, estos son pequeños pozos que se alimentan principalmente de la lluvia que cae del cielo. Y nosotros quedamos, qué interesante. Después nos dijo, existe otro tipo de acuífero. Y este acuífero es el acuífero semiconfinado. Este acuífero uno lo encuentra cuando uno empieza a escarbar un poquito más en el suelo y seguramente a los 20 o 30 metros uno puede encontrar este tipo de acuíferos. Pero aún este acuífero no es permanente su entrega de agua. Pueden llegar momentos de sequía y este se puede secar. Pero existe un tercero que no tiene una profundidad determinada. O sea, que hay algunas veces que lo encontramos un poquito más arriba y otras veces que lo encontramos un poco más abajo. A diferencia de los otros, tiene una cantidad de agua suficiente para alimentar no solamente a nosotros como personas, sino que a nuestro ganado y también a nuestras siembras. Y hoy día les quiero hablar y ejemplificar un poco esto. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14. Y vamos a hablar de la búsqueda del Señor. Lo leemos todos juntos y dice así. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta a que consuma la tierra, o si enviare la pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a volver a leer esto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros, no está hablando nosotros, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. El Señor es bueno. Quiero hablarles en un inicio de esta pequeña noria, este pequeño pozo. La verdad es que este pequeño pozo nos entrega hartas enseñanzas, pero yo voy a hablar de algunas cositas quizás un poco generales aquí. Primero, este pozo, como dije, tiene una particularidad de que es de baja profundidad. No requiere gran sacrificio hacerlo, ya que podemos hacerlo incluso con una palita. Podríamos estar nosotros con una palita, así, escarbar y llegar a estas aguas que son poco profundas. Como dije, estos pozos se alimentan de aguas lluvias, pero tienen un problema. Estos pozos, cuando viene la sequía, se secan. No hay más agua. Esto parece ser un poco similar a aquel hombre que viene de domingo en domingo a buscar una palabra que está quizás aquí entregando el pastor o el predicador y que durante la semana no se alimenta de nada. Esa persona probablemente mientras se les esté dando agua va a tener agua, pero el día que venga la sequía esa persona va a morir. Amén. Pero existe un segundo, el acuífero semiconfinado. Este requiere de un poco más de esfuerzo. Hay que excavar. Está infiltrado entre las napas subterráneas. Y resulta que mientras nosotros cavamos, necesitamos un poco más de esfuerzo. Necesitamos un poco más de búsqueda. Pero también, dentro de todo, este es más fácil, evidentemente, encontrarlo. Pero llega un punto también que este escasea y que también se puede secar. Pero este último, el acuífero confinado, este se encuentra entre dos napas impermeables. ¿Qué quiere decir impermeable? Que así como no puede pasar para abajo el agua, tampoco puede pasar hacia arriba. Este necesita que se rompa el suelo. Este necesita esfuerzo. Este necesita dedicación. Y para esto yo creo que hay 3 puntos importantes que yo he rescatado y que quiero compartirlos con ustedes. Primero, para poder buscar de estos pozos se necesita fe, pero aquí quiero llevarlo al área espiritual. Para poder buscar del Señor necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si es imposible agradarlo, imagínese buscarlo. La búsqueda del Espíritu debe ser con fe. Y hay un texto bíblico que habla mucho de esto, que es Hebreos 11. Voy a leer del 1 al 13. Y dice, es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ellas. Mire qué interesante eso. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dígalo usted, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerque a Dios, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. ¿Está recibiendo el mensaje? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe,
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar el cual había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos cavando pozos espirituales, probablemente tampoco vamos a saber cuál es la profundidad que debemos excavar para encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Pero no lo hacemos porque sabemos, lo hacemos porque el Señor nos ha enviado y porque tenemos fe. Amén. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena de la innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros pedimos por un avivamiento, probablemente nuestra búsqueda quizás no la veamos. Pero por la fe creemos que en el futuro el Señor trae un derramamiento para esta iglesia. Trae un derramamiento para esta iglesia. Hay un mover que quizás nosotros no veamos, quizás no, algunos no lo vamos a ver. Y por lo que lo veamos, aleluya. Pero nosotros debemos seguir clamando, que por fe lo vamos a ver. Amén. Existe otro punto que yo quiero tratar aquí, que es la dedicación. Para poder cavar pozos necesitamos dedicación. En la vida secular, donde nosotros nos desempeñamos, cavar un pozo significa tiempo. Significa que estemos día. Y ¿saben qué? Les cuento algo. Hace tiempo atrás, yo no sé si ustedes lo saben, pero en los años 90 se comenzaron a cavar pozos en San Juan de la Costa. ¿Saben qué? Pasaron años y ellos no encontraron pozos. Pasaron años y no encontraban pozos. Se dice que algunos pozos llegaron a medir 500 metros de profundidad y no encontraron agua. Pero tenían la fe de hacerlo porque eso significa mucho recurso. Se necesita dedicación. La dedicación significa estar enfocado en aquello que anhelamos alcanzar. ¿Deseamos un despertar del Espíritu en nuestra iglesia? ¿Deseamos el despertar del Espíritu en nuestra iglesia? ¿Estamos dedicados y enfocados en eso? ¿Estamos enfocados en que el Señor provoque un despertar en esta iglesia? ¿Saben qué? Hay una historia que a mí me conmueve mucho y que es la de Daniel. Daniel dice que oraba incesantemente para que el Señor le respondiera y por 21 días él oró hasta que el Señor contestó. La iglesia de hoy debe clamar al Señor insaciablemente. Debe buscar del Señor insaciablemente. Debe ponerse de rodillas todo lo que sea necesario, porque por fe veremos lo que el Señor nos prometió. Hay otro término interesante en esto de cavar pozos: la inversión. El encontrar las aguas más profundas requiere de un desprendimiento de aquellas cosas que para nosotros son valiosas. En el mundo de la agricultura es el dinero, pero en el mundo espiritual, en esta área espiritual, para nosotros a veces es un poco más delicado y nos duele. Quizás tenemos que desprendernos del tiempo que estamos dedicando a perseguir nuestros objetivos materiales. Hoy día el exitismo ha tomado mucho espacio dentro de la iglesia y tenemos muchos hermanos que vienen de domingo en domingo porque durante la semana no tuvieron tiempo de hacer otra cosa que trabajar. Y estos son los que tienen las norias. Estos son los que tienen pozos pequeños. Va a venir la sequía y los va a alcanzar. Pero también existen aquellos que siguen y siguen buscando de la presencia del Señor. Amén. La inversión también involucra de que nosotros dejemos atrás quizás el espacio, o sea, no quiero que me malentiendan, pero hay mucha gente dentro de la iglesia, y hablo dentro de la iglesia porque aquí estoy entregando el mensaje. En el mundo quizás eso se ve más, pero dedican excesivamente tiempo a la familia
y no dejan tiempo para Dios. La familia se ha vuelto un Dios para ellos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Empezamos a faltar a la iglesia porque no queremos dejar a los hijos sin comida. Empezamos a faltar a la iglesia porque no queremos esforzarnos un poco más de lo que ya nos estamos haciendo. Y empieza a ganar terreno esa área también de nosotros. Este también, en el corto plazo, se transforma en alguien que no va a tener agua en el tiempo de la sequía. Amén. Hay un texto en Isaías 35, 3 al 6, que es un mensaje profético. Y dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que empezar a cavar pozos profundos. Ya no es tiempo de quedarse sentado en nuestra sillita, cómodo, en nuestra casa. Hay mucha gente que hoy día nos está viendo a través de YouTube. Ya no es tiempo de estar en YouTube. Es tiempo de venir a la iglesia y comenzar a cavar pozos, porque una iglesia que toma la decisión de cavar pozos es una iglesia que recibe el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Mientras preparaba esto pensaba, ¿qué nos falta, Señor? ¿Qué nos falta para que alcancemos esa noria, para que alcancemos ese pozo profundo? ¿Qué nos falta? Y recibí esta palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿sabes por qué Dios aún no lo hace? ¿Sabes por qué Dios aún no lo hace? Es porque no hemos tomado la decisión de comenzar a cavar pozos. Isaac, en el desierto, dice que estaba en el desierto y lo habían echado del lugar donde estaba y comenzó a cavar pozos. Y llegaron los pastores de ese lugar y lo echaron también y volvió a cavar pozos. Y volvieron a llegar los pastores de donde estaba en ese otro lugar y volvió a cavar otro pozo. ¿Y sabes para qué? Porque Dios tenía un propósito con ese tercer pozo y le dijo: aquí te vas a quedar, aquí vas a fructificar. ¿Sabes qué? Esta iglesia también necesita comenzar a cavar pozos, porque este es el lugar que Dios determinó para su derramamiento de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando comenzamos a cavar, existen distintos tipos de terrenos. Existen terrenos blandos, que son los que están más superficiales. Estos terrenos con una palita, como les decía yo, los podemos sacar y lo hacemos rápido. Quizás en un día podemos tener una noria. 2 días quizás, alguien que se demora más. Pero en la medida que comenzamos a excavar más profundo, este terreno se vuelve más pedregoso. Las máquinas que hoy día se dedican a la excavación de pozos tienen un martillo percutor, que es como una cosita así como unos dientecitos en la punta, y hace así y va girando, va girando, va girando. Y hay una de las historias que a mí más me encantó de cuando escuchaba a mi profesor, era que en una ocasión me dijo, me sorprendió algo. Estábamos haciendo pozos en la cordillera, cerca de la cordillera, imagínense, al lado de la cordillera, y dice, nos encontrábamos pozos, y de repente el martillo quedó trabado, y nosotros dijimos, se nos echó a perder la máquina. Se nos echó a perder la máquina. Y dijo, no sabíamos qué hacer porque son máquinas carísimas, dijo. Y la sacamos, la revisamos, considerando todo el trabajo que eso conlleva, que a veces demora días de hacer. Y cuando la revisamos, la máquina estaba buena. Y volvimos a intentarlo. Empezamos a meter el taladro y que cavaba, y no había caso. Y buscamos otra máquina que era más potente, porque pensamos que podía hacer que el terreno era muy pedregoso.
Y empezó a martillar, y no podía, y no podía. Y dijo, y de repente sale la barra completa hacia arriba. ¡Pah! Y dijo, el agua que estaba abajo era con tal presión que fluía desde las profundidades del suelo. Cuando nosotros buscábamos al Señor, esa agua es tan potente, esa presión es tan potente que fluye no solamente para ti, sino que para todos aquellos que están a tu alrededor. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren cavar esos pozos profundos? Esos pozos que no solamente tienen agua para nosotros, sino que para dar. Esta iglesia tiene que ser una iglesia que cave pozos profundos, que tengan agua para dar a todos aquellos que están afuera y que hoy día no tienen el agua del Señor. Amén. La palabra del Señor, cuando dice, si se humillare mi pueblo, siempre he meditado mucho en este pasaje porque me gusta mucho desde que soy chico. Escuchaba las predicaciones. Si se humillare mi pueblo, Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? Que debe haber una búsqueda incesante, permanente. A veces a nosotros espiritualmente se nos va a trabar la máquina, pero eso no quiere decir que es momento de parar ahí. Quizás solamente la dificultad que el Señor está poniendo, que la barrera que el Señor está poniendo para entregarte todo aquello que Él quiere entregarte. A veces la máquina se traba, a veces cuesta, a veces nos cansamos, a veces estamos de rodillas, pero quizás ese es el momento en el que tenemos que seguir. Y el Señor nos tiene un premio mayor. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero concluir esto hablándole a cada uno de ustedes que ha dejado de cavar. A cada uno que sabe que lo que tiene no es un pozo profundo. Sabe que pronto se le va a acabar el agua. Sabe que pronto quizás va a entrar a un terreno de sequía. Quiero hablarle a ese corazón que quizás hoy día ha venido con dificultades, con sequedad. A ese terreno que quizás no tiene para arreglar la próxima siembra. A esa persona que quizás hoy día ha venido aquí quizás como última opción, Señor, entrégame algo, lo que sea. Y el Señor te dice, cava más hondo. Pero Señor, estoy cansado. Tengo las manos dañadas. No me quedan recursos. Y el Señor te dice, insiste, cava más hondo. Pero Señor, ¿sabes qué? Estoy en las últimas. Y no sé qué más hacer. Y el Señor te dice, cava más hondo. Porque hay un pozo en las aguas, en las profundidades, que va a salir con fuerza y va a llegar a inundar tu vida del Espíritu Santo. Ponte de pie. Cuando el Señor entregaba esta palabra, yo decía, Señor, quiero ser lo más preciso con lo que tú quieres entregarme. Quiero que tú, Señor, muevas los corazones. Esta no es palabra mía, es palabra del Señor. Y el Señor hoy día llama a su iglesia a seguir cavando pozos. A seguir cavando pozos. A seguir buscando del Señor. Una iglesia que quiere el mover de su Espíritu Santo es una iglesia que busca insaciablemente del Dios en el que creemos. Una iglesia que quiere el derramar de su Espíritu Santo es una iglesia que sigue cavando a pesar de las adversidades, a pesar del terreno pedregoso. Una iglesia que quiere el mover del Espíritu Santo es una iglesia que no se conforma con las aguas que están superficialmente. Una iglesia que quiere el mover del Espíritu Santo es una iglesia que ya se cansó de la sequía que hay en su terreno. Hoy día es necesario que la iglesia busque más del Señor. Yo no sé cuántos hoy día han venido a buscar del Señor. ¿Cuántos hoy día han venido a buscar de la presencia del Señor? El Señor quiere entregarnos algo diferente. Nos ha estado hablando de que hay una hipotermia espiritual en la iglesia. Nos ha estado hablando de que debe haber un mover en la iglesia. Y hoy día te dice, comienza a buscar, comienza a cavar.
comienza a cavar, que esto no pasa solo. Esto no es suerte, esto es trabajo. Esto no es suerte, esto no pasa por azar, esto es búsqueda. Esto no pasa al azar, sino que esto es intimidad con el Señor. Y había una promesa. El cojo saltará, el mudo va a hablar, pero cuando la iglesia tenga el derramar de su Espíritu Santo, antes de eso no hay nada. Cuando la iglesia tenga ese afluente de agua pura, que es el Espíritu Santo, entonces vamos a comenzar a ver cosas. Pero para eso hay que excavar, hay que seguir buscando. Y si no encontramos, Señor, ¿sabes qué? Hay mucha gente que ha pasado su vida rogando por un avivamiento y no ha visto un avivamiento. Pero quizás el Señor usó a todos los que vinieron antes de nosotros para que nosotros seamos quienes veamos el avivamiento. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Porque si hemos venido hasta aquí, Señor, no es, Señor, para irnos igual, sino que para irnos bendecidos por ti. Señor, tu palabra hoy día nos habla de buscarte más y más y más, Señor, insaciablemente. Padre, ¿cuántas veces hemos sentido cansancio? Pero hoy día, Padre, tú nos dices, ¿sabes qué? Esfuérzate, sé valiente, levántate, comienza a cavar pozos. Comienza a cavar pozos espirituales. Si quieres un derramar en tu vida, comienza a cavar pozos espirituales. Padre, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro tiempo, te entregamos absolutamente todo lo que está dentro de nosotros. Señor, y tú haz lo que quieras. Queremos buscarte más. Yo te busco, Señor, con fuego en mi corazón, con anhelo, con deseo, Padre. Señor, y tú vas a hacer cosas grandes. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.